Hola, ¿quién está ahí? Hola. Trompo. Qué lindo trompo. Si ustedes lo pueden pintar como ustedes quieran. Así está más lindo. No, hay que darle un poco de vida. Y y si le sale la raya, va a ser feo. Pero no van a salir de las rayas si ustedes ya son grandes. Bueno, el tema de hoy es Trompoñembosaray, consignas de juego. Amoñé Hanua, yo no sé por qué el libro tenía así. Pero Hanua en realidad es la G con la vigulilla. Pero bueno, el librillo lo trajo de esta forma. Ok, ¿quién está viendo noticia de fondo? Vamos a silenciar, please. Ayesareko Hamon Ahishab. Observo y describo. Vivieron pareje Shakota Angape, que ves en este gráfico, en este dibujo. Nena que están jugando trompo. Hay niños que están jugando al trompo. Hoy por nada. Mitad, oñembosaraino trompore. Oño jupiba, oño mañaba, oño polla corape. Hay quien alza el trompo, quien está mirando y quien lanza en un círculo el trompo. Yaikwami trompo ñemboyeroku. El juego del trompo en 3 pasos. Ñamboyeroku hamwa. Otra vez, el hamwa es la G con la virgulilla. El acento nasal arriba. Trompo teco TV. Trompo jainimbo. Trompo san. Para hacer bailar al trompo necesitamos un trompo y una soga. O una cuerda. Primer paso. Tromporeje yalia vaina isa. Por el trompo enrollamos su cuerda. Yaituja taponate nondegotu. Lanzamos súper fuerte, bien fuerte hacia el frente. Anilla poi isa apuiwi. No soltemos el trompo, perdón, no soltemos la piola, la punta de la piola. Nosotros al lanzar el trompo nos quedamos con una punta. Hapeisha trompo oyere oyeroku haupunanui. Vocabularios. Yendu. Oyere, gira. Oyeroku. Yeroku es bailar. Oyeroku es esa persona está bailando, podría decirse. Pero en este caso, como se refiere en específico al trompo, dice gira bailando. El trompo gira bailando. Oyeroku. Opunanui. Gira ligero. Sa es cuerda o línea. Y nimbo es hilo o cuerda. Teco TV significa que se necesita de algo. Amoñe embarire trompo yerokure jegua amoimba. Luego de leer las consignas del trompo completo. Pete imita coimba tromporeje olía. Va oyelia tromporeje. Isa. Isa, oipora, isa. Estaba apagado.
Entonces ya tengo que copiar. Ay, qué feo. Oye, caramba, isa apugui, ja, Ya y tú. ja, oitu, ja, tapona. Qué lindo. Au. Oitu, ja, tapona. La otra pregunta dice, o maña tromporen va e chapa. ¿Va o ya po trompo? ¿Qué hace el trompo? Oyeroku. Ah, voy a cambiar. Ay, digo. Oyeroku, ¿veis? Ahora, está bien, está bien. Le falta el acento nasal a la segunda U, acuérdense. Opununui, ¿veis? Oyeroku, opununui. 3 cosas eran. Yo no entiendo de lo que hablan. Oyere, oyeroku, opununui, nos faltó oyere. O maña trompore gemba e chapa. Oyere, oyeroku, opununui. Pantalla Leticia More. No mames. Ahora ambos ovai respondo. Mabapa hoja a trompo. Oja a trompo mi tangüera, fe. Ni tan güera. Ni tan güera. Tangüera. Sí, Tangüera. este quital. Hoja a trompo ni tan güera. Ni tan Mi tangüera. güera. Va epa oiko TV hoja a jamua trompo. ¿Qué se necesita para jugar al trompo? Erecuana, trompo, ja y mimbo. Trompo ja y nimbo. Excelente. Hola, Celeste. Va epa o yapo trompo. Oye, lo cuija. Oye, pero Oyere, oyeroku, opununui. Oyere, oyeroku, ja, opununui. Orurui es otra cosa. Orurui es temblar cuando tenemos fiebre y eso, cuando tenemos miedo. Hola. Hola. ¿De qué hablan? De guaraní. Estamos en el ejercicio 5 de guaraní. Ya entré hace rato, pero igual no entendía. Vamos a avanzar y luego hablo contigo. Yes. Ten paciencia, Adri, ten paciencia. Es paciencia. Relax. Les voy a silenciar un ratito. Ahí está. Ambos a o imponaba. Pinto la respuesta correcta. Entonces el que tenga la respuesta va a abrir su micrófono. Yo. Gracias, Fátima. Trompo, oyeroku, opununui.
¿Qué? Jata. Creo que no puedo pintar. What? Ok, esto. the fuck? What? Yo voy a poner en esto. Entonces, este recuadro tenemos que pintar todito. Sa va oye ya posare, que se hace con la Oye, Lía, tromporeje. oye lia trompore. Oyere, va ella oyere trompo. Ah, está. Hata oyere. Onipona. Es, Profe, ¿sí? acá da mi recorto y pego. No veo. Eso se tiene que recortar y pegar. Sí. Ahí está. Ya vamos a llegar allí. Espérenme tantito. O se dibuja. Dice, Aikuti, Kuatiaja, Ambo, Yoyao, Paisha, Trompo, recorto y pego las distintas formas del juego del trompo. Yo sé que es un poquito difícil como imprimir o encontrar en página escolar, entonces los que no puedan hacer eso, entonces van a dibujar. Yo imprimí. Excelente. Voy a tener impresora. Ok, vamos a escuchar, chicos. Aquí hay diversas formas de jugar al trompo o diferentes tipos de trompos también. Entonces vamos a ir completando. Oye, qué difícil. La primera imagen, ¿a qué corresponde? ¿A trompo corá, trompo arazá, trompo caugua o trompo yejupi? Trompo yejupi. Trompo yejupi, hoy por Adrián, porque se está levantando el trompo yejupi. El segundo es trompo corá, trompo arazá o trompo caugua. Trompo Trompo corá. caguas. Trompo corá porque allá en medio está un círculo, o IPTI corá, o IPTI corá. El siguiente que es trompo arazá o trompo caugua. Trompo arazá. Trompo arazá. Y el último entonces es Trompo caguá. trompo caugua. Dice que esta es como la fruta y fruto de una planta que se utiliza para tomar mate. Allí se pone la hierba y se utiliza como guam. Por eso es trompo caugua. Y el último que van a hacer en voz alta, penetrompo, en voz alta, trompo. Coloreo mi ¿Cómo? trompo como ¿Cómo ustedes que quieran. tiene que colorear? Como Igual. ustedes quieran, van a pintar con el color que quieran, no van a pasar de la raya, todo va a estar súper lindo. No, pero nosotros tenemos que dibujar. Sí, tienen que dibujar y pintar. Difícil que es. Claro que no, Claro que sí. es fácil. Sí, vos decís, porque vos tenés de la computadora y podés imprimir. Nosotros tenemos que usar nuestra mano. Voy a Y van a intentar ser hacer más lindo, les va a salir. Así. Ya me salió mal yo que tú. No vi el de Adri y su trompo. Tum, 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 Ah, ¿vieron? tum. Va, que te cerráis, mamá. Mamá, Va, ¿de cómo? Gaby acá está pintando y no hace su tarea. Cállate, no te hago. Chismoso entremetido. Ok, Dale, vamos a dale. prestar atención. Presta atención, que ya le... Tanto te hago.
Se da la foto. Mamá, ahí no presta atención en clase. Sí. Ale, bueno. Con eso terminamos la clase de guaraní. Entonces, como pedirles de favor, si vamos a hablar, si alguien viene entonces atrás a hablarnos, entonces apaguemos nuestros micrófonos. Please. Igual sigo escuchando. Hola. Hola. Ok. Gaby tenía, parece añoranza de hablar con sus compañeritos, entonces está un poquito inquieta durante la clase. Chicos, quiero que piensen en dos cosas positivas de la clase y una recomendación, por favor. Después de este que viene, nada, ¿verdad? Nada, a descansar. Inglés. Bueno, los que pueden, ¿verdad? Yo sigo con mis cosas. Bianca pidió el inglés, después no pasó ni 3 días y ya no quiso más hacer. No pasó un día. Ella pidió y después no quiso más hacer. Adrián, dos cosas positivas de la clase y una recomendación, por favor. ¿Puedo decir primero la recomendación? Sí, podés. Que Gaby ya no hable más tanto. Ay, Gaby, creo que recibió muy bien el mensaje y sí. Que se concentre en la clase. ¿Cómo me voy a concentrar si no entendí nada de lo que dijeron? En guaraní. Sí, luego hablamos de eso para poder aclarar tus dudas de guaraní. Vamos a tratar de ingresar también antes porque después como que la clase va un poquito fluido y los compañeros ya van como avanzando y no se puede como cortar en medio. Y entré con... Adri, ¿algo positivo de la clase? Todo me gustó. ¿Todo te gustó? Ok. Sí. Qué gusto. Angélica, dos cosas positivas y una recomendación. Angélica, cuando está más celeste con lo que es. No, Angélica está aquí. ¿Está todavía, Angélica? Sí está, pero está tímida ahora. No sé qué le pasó. Vamos a hablar. Sí, para ver. Sí, aquí están tus compañeritos nada más. Tímida por WhatsApp, pero en clase no. Sí. Celeste, ¿qué te gustó de la clase y qué podemos hacer diferente? Celeste, Celeste, habla. Celeste creo que tiene interferencia cada vez que va a hablar. Gaby, ¿qué te gustó No de la sé. clase? ¿Qué viste de positivo? Me gustó todo. ¿Te gustó? Sí. Qué gusto. Aunque estoy intentando hacer el trompo, pero no me salió bien.
No importa que no salga exactamente igual. Mira, qué lindo. Con tus propios colores. No, pero los puntitos yo me puse nomás ya, pero no me gustan los puntitos. Pero Voy a está muy pintar en lindo. un puntito. Fátima y Juan, ¿a quién escuchamos primero? ¿A quién? A Fátima y a Juan. Están juntos, les vamos a escuchar. Vamos a escuchar. A mí Pero me no, gustó sobre el trompo y Bosaray. Belén, Belén, llama. ¿Sale? Excelente. ¿Y a Juan? Juan, ¿qué te gustó? para mí me gustó. Todo. Sí. Y Didier ya no está. Ya se fue. Gracias, chicos, por este espacio, por unirse otra vez. Cosas positivas de la clase, cada día como va fluyendo un poco más. Ya no somos tan tímidos en este espacio. Y bienvenida, Gaby. Espero que te puedas unir regularmente con nosotros. Sí, es muy lindo escucharte. Nada más que la próxima clase vamos a guardar más silencio durante las explicaciones. Porque se escucha mucho ruido, ¿sí? Mi hermano. Sí, a ellos también les vas a decir que guarden más silencio. Gracias, chicos. Nuevamente, como reflexionando un poquito de esa primera frase con que empezamos, nos estamos adaptando a los cambios. Para ustedes esto es difícil, para las profes también, para los papás también. Hemos pasado miles de años enseñando de la misma forma. Esto es totalmente nuevo y tiene sus desafíos, tiene sus retos, tiene sus dolores de cabeza, pero también es una gran oportunidad de aprender. Aprender en una coyuntura, en una situación que no nos gusta, que no le gusta a nadie. Pero a fin de cuentas estamos aprendiendo, estamos en la era tecnológica, ustedes son la generación T, niños nacidos bajo la tecnología, entonces aprendamos a utilizar la tecnología de manera segura, de manera productiva, más allá que solo ver cualquier video en YouTube, cualquier video de TikTok, que ahora ni entiendo de qué se trata eso. Estoy investigando. Pero sí, eso como que nos mueve a utilizar de manera sana la tecnología que tenemos a nuestras manos. Gracias por el espacio. Les mando las mejores vibras, les quiero muchísimo y espero verlos el día de mañana en otro espacio. Así que saludos a sus familias y un abrazo, pero enorme. Chau, chau, chau. Vayan a cenar, a descansar. Qué temprano. Y vas a cenar. Obvio. Chao, profe. Chau, chau. Ya, profe. Chau. Chau, Digamos chau. porque ya le di 3 empanadas a Adri. 3 semanas. Adri, vete a dormir.